A veces en la vida nos preguntamos por qué pasan las cosas. Tenemos temporadas buenas y temporadas malas. Y muchas veces nos preguntamos ¿a dónde está Dios en esto? Podemos pasar por situaciones difíciles, por situaciones que tal vez no esperamos pasar. Y nos preguntamos el por qué y el para qué. Y muchas veces, o en la mayoría tal vez, no tenemos respuesta a ellos. Mucho tal vez nos preguntamos ¿hacia dónde vamos? Si después de la vida hay una eternidad, si realmente solamente esta vida, o si hay algo más después de esto. Hoy vamos a estar hablando de todas esas cosas y vamos a estar tocando temas muy profundos. Hoy es un nuevo capítulo más de Una raza contra el viento en esta segunda temporada. Y para eso tengo una persona que vivió muchas cosas sobrenaturales. Hoy está con nosotros Marcos. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenido, gracias por estar acá. El viaje fue un poquito más largo de lo que esperábamos. Sí, hubo bastante tránsito, había gente festejando del fútbol y bueno, nos costó llegar, pero gracias a Dios estamos acá y podemos compartir algo. Bueno, veníamos charlando un poco en el viaje mientras veníamos, pero contame de tu infancia. Vamos del comienzo, ¿qué recuerdos tenés con tus padres, hermanos? Bueno, nací en una familia pobre, nací en Tigre, después me mudé a San Miguel, tengo 3 hermanas, vivía con 3 hermanas, mamá y papá, y bueno, ellos desde chico, mis padres pertenecían a una iglesia evangélica, y bueno, y yo desde el que recuerdo iba a la iglesia, siempre fui, después mi papá estuvo como un anexo de iglesia, que se hizo una iglesia en Moreno, y bueno, siempre estuve trabajando, ayudándolo a él, como que mi papá era como un faro para mí, o sea, de lo que yo recuerdo. Él era todo lo que estaba bien para mí, en mi forma de ver, y de todos los recuerdos que tengo, él nunca hacía nada malo, nunca mentía, hasta que bueno, más o menos llegando a mi adolescencia, mis papás se separaron. Y bueno, y ahí empezó en mi vida en la iglesia como una debacle, porque yo iba a la iglesia más que nada por mi viejo, y no porque había tenido un encuentro con Dios, si bien había aceptado a Jesús como Salvador, y hacer mis primeros pasos. Si bien ocurría eso, nunca había tenido un encuentro, nunca fui bautizado, hasta hace poco me bauticé hace unos años, pero bueno, de mi infancia recuerdo que era alegre, era muy inquieto, era bastante barullero, trabajo de chico, trabajo, de los 9 años trabajo, empecé en una bicicletería hasta la secundaria, después bueno, era necesario. Para algunos gastos me iba organizando, arreglando cosas y diferentes cosas en el barrio, vecinos que me han ayudado y qué sé yo, hasta que termino la secundaria y bueno, y empiezo a trabajar en empresas internacionales. No sé cómo entré bien, no me acuerdo, pero bueno, gracias a Dios pude trabajar en varias empresas importantes y eso me ayudó a desarrollarme, pero ya estaba alejado de lo que sería el camino del Señor. Como vos decías, ibas a la iglesia pero no habías tenido un encuentro con Dios, ¿no? Y qué importante remarcar eso, porque muchas veces en la vida hay personas o nosotros mismos que podemos ir a la iglesia, pero cuando no somos marcados y realmente no tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida no cambia del todo. Y vos recordás tu infancia de esa manera, digamos, tu adolescencia, ibas a la iglesia, pero no habías tenido un encuentro que te cambiara en tu forma de vivir. Sí, recuerdo que en ese momento sería los años 90 o algo así, como que donde yo iba había como un mover del Espíritu Santo, pero yo veía que todos hablaban raro, que algunos se caían, lloraban, se reían, gritaban, pero yo iba, cantaba, hacía todo, pero a mí no me pasaba nada, o sea, y hasta llegué a pensar, o sea, para mí no es esto, o sea, no sé,
tampoco quería decir que los demás estaban locos y que hacían locuras, simplemente que bueno, a mí no será lo mío, esto no es lo mío, y varias de estas cosas me fueron alejando de la iglesia en particular. O sea, me fui alejando porque después, claro, al empezar a trabajar, un industrial donde se marcaban algunas cosas, no sé, alcohol, chicas, citas, y bueno, hubo algunas cosas que por compañerismo, amiguismo, me fueron alejando de ese lugar y empecé a hacer otras cosas. Cuando empecé a ganar mi propio dinero, empecé a tener cosas que nunca había tenido. O sea, era un chico de bajos recursos, no tenía mucha vestimenta ni nada, y empiezo a trabajar bien y claro, empiezo a alimentar al hombre, como quien dice, o sea, comer en lugares, nunca había comido afuera o muy pocas veces, empiezo a tener pilchas que nunca había tenido, y bueno, y todo eso me fui alejando y me empezó a gustar más o a compartir más cosas con chicos o a entenderme más con chicos que no pertenecían a la iglesia que con los que pertenecían. De repente me fui alejando y me vi inmerso en un mundo que no me agradaba del todo, pero todos mis amigos iban ahí, todos hacíamos más o menos lo mismo. Entonces eso fue más o menos mi juventud, hasta que, bueno, me conozco a la mamá de mi hija y nace mi hija, y es un poco me saca de, o sea, como que tenía otro objetivo en la vida. Como que algo había cambiado. O sea, si bien hacía todo porque no me perdía muchas cosas, lo principal de mi tiempo iba abocado a esa persona. O sea, ella era como lo que me traía a tierra cuando no quería más nada. O sea, iba con Mica y ella no sabía porque era una niña, pero era mi faro. Bueno, y el nacimiento entonces de tu hija es como que te cambió la vida a cómo venías en la juventud. Y cuando nació Mica, dije, bueno, estudiar tampoco es para mí. Así como la iglesia no era para mí, sentí que estudiar no era para mí porque por más empeño que le ponía, no llegaba. No sé, iba a clases, por explicarlo de alguna manera, y estaba tan cansado que sentía que estaba presencial en la clase, pero sentía que el profesor se alejaba y me hablaba, pero empezaba después como a mover la boca y yo no alcanzaba a entender nada de y después entendí que era el cansancio que entonces no rendía ni en el trabajo, ni en la facultad, ni en ningún lado, y eso también me alejó de la facultad. Esas son las cosas que recuerdo. Debe haber más también dentro de ese cajón de cosas, pero hace 10 años sufrí un accidente muy grande donde perdí la memoria completamente. Cuando abrí los ojos no sabía que era varón, no sabía qué edad tenía, no sabía cómo era mi rostro. Solamente en el momento en que me desperté tenía 2 recuerdos, pero no eran recuerdos, era una vivencia, porque podía sentir los olores, puedo describir los olores, lo que sentía en mis extremidades, pero, o sea, todos dicen, no, es un recuerdo, pero para mí es una vivencia que tuve en el momento en que me accidenté. Estuve 3 veces muerto, una muerte por ahogamiento, y dos por paro cardíaco. Para hacerla corta, tengo doble fractura de mandíbula, tengo la mandíbula titanio, doble fractura de clavícula, 2 costillas rotas, los 2 pulmones perforados, 4 cervicales fracturadas y una lesión de plexo en el miembro derecho. Que por otro lado también era derecho, o sea que toda la experiencia que había adquirido hasta ese momento se fue, porque mi mano derecha no la pude sentir más. Entonces, todo lo que cuento es lo que recuerdo a veces. Muchas veces me encuentro con gente o tíos o amigos que me conocen desde antes del accidente y me hacen recordar o me traen a mí algunos recuerdos que están desaparecidos por ahí en mi mente, que no sé por qué, pero no los recuerdo. Y bueno, y en esos recuerdos que estuve en dos lados totalmente opuestos. En un lugar, recuerdo, me ardían los ojos,
Sentía al respirar como... Eso fue en el momento en el que estabas muerto. Claro, en el momento en que estaba muerto, porque tengo de ese momento, cuando me despierto, lo único que recuerdo es esto que te estoy contando. Que estaba en ese lugar, me sentía asfixiado, no veía claramente, era como un ardor en los ojos que tenía, y cosas venían hacia mí, en contra de mí, algunas hacia mí y otras en contra de mí, y yo caminaba, no sé si siempre porque fui un contrera, porque fui rebelde, por qué caminaba en contra, no lo sé, pero iba en contra de todo eso que venía contra mí. No lo puedo describir con palabras, porque algunas se presentaban en forma de sombra, en forma de cosas. Yo nunca fui una persona miedosa, pero sí a eso le tenía como temor. Y en el principio venían contra mí como que me lastimaban, pero yo no... Cuando venían me lastimaban, me golpeaban, como que yo seguía adelante igual. Yo seguía adelante y me golpeaban, me lastimaban, me escondía detrás de cosas que no sabía lo que eran, si eran piedras, si eran... pero me trataba de esconder cuando venían esas cosas. Y de repente venían sobre mí y como que querían cambiar el camino hacia donde iba yo y yo seguía adelante. En otro momento me sentía asfixiado, como que un manto venía sobre mí, me asfixiaba como hasta morir, pero no, seguía. Y hasta que empecé a sentir cosas que no había sentido nunca. Nunca sentí, lo voy a decir como me sale, porque como que me querían violar. Como que cosas me querían violar, poseerme. Y yo trataba de salir de ahí y hacía lo que podía, pero tenía esa sensación de que me iba a pasar algo que nunca en mi vida sentí, nunca había sentido esto de estar asfixiado, de estar y seguía caminando, seguía adelante y me pasaba y volvía y constantemente y caían cosas cerca de mí y en un momento sentí que algo me aprisionaba el pecho y no me dejaba mover y aún así salí de ahí, no sé cómo, y seguía adelante hasta que en un momento no veo nada, no veía nada venía sobre mí, nada me molestaba, nada, era un silencio aterrador. Era tal la soledad, en un momento me invadió de tal manera que en un momento pensé en volver atrás a que me golpearan. Yo creo que ahí hoy entiendo un montón de cosas que siente la gente que tiene soledad gracias a eso, gracias a haber atravesado ese momento, y creo que la soledad fue lo peor, a pesar de todo lo que cuento que había vivido, que había transitado, que había pasado, creo que lo peor fue la soledad, porque la soledad me hizo dudar de volver atrás. La soledad que sentías en ese lugar. En ese lugar. Hasta que sigo adelante, sigo y sentía como cuando caminás en vidrio que te arden los pies, pero no veía mis pies. Y seguía caminando y me ardía y me sentía aprisionado y solo. En un momento dado veo como una luz. Esa luz la atravieso y todo cambió. Todo. Había cosas, ya no había nada que venía en contra de mí, caminaba por un lugar donde había como agua cristalina, totalmente cristalina. Me sentía como en la infancia, cuando sentís eso, que caminás por algún lado y uno siente esos aromas que sintió en la infancia que le hicieron feliz. Esos aromas me empezaron a inundar. Empecé a sentir felicidad, empecé a sentir, los colores eran, lo explico yo de una manera, es como cuando un color uno le pone una luz, es negro, cuando vos le pones una luz, es negro, pero le vas poniendo cada vez más luz, sigue siendo el mismo color, pero es diferente, como que todos los colores eran así, como que un calor desde adentro me inundaba. Yo
lo más próximo a lo que se puede vivir es como cuando uno está enamorado, que no te importa lo que te digan, no te importa lo que hagan los demás, vos sos feliz, y bueno, pero eso salía de adentro de mí, como que me atravesaba todo mi ser era atravesado por eso, y había como si todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo eso estuviera en ese lugar. Sigo adelante, y yo me acuerdo que saludaba, no sé a quién, pero saludaba, estaba feliz, iba caminando muy relajado. Ya digo, es lo más parecido a estar enamorado, que no te importe nada. El que tuvo esa sensación, creo que es muy parecida, pero era todo bello. Y hasta que llego a un lugar donde había como un agua, que era como un agua transparente, pero en el fondo era negro. Y del otro lado, yo creo ver a mi abuelo. Pero no era mi abuelo cuando lo vi como el que murió. Y yo digo era mi abuelo porque yo vi fotos después de joven de mi abuelo y era muy parecido a él. Y yo siento eso, no estoy diciendo que sea. Y entonces esta persona a la cual está del otro lado de lo que tengo que cruzar, empieza a gesticular para el costado y yo solamente veía a esa persona. Solamente la veía a esa persona y que me gritaba, vos no tenés que estar acá, no tenés que, ¿qué haces acá? ¿Qué es lo que te trajo hasta aquí? Y yo no hacía caso de nada porque no sabía qué me decía de qué hago en ese lugar si yo no tenía pasado. Porque hasta donde tenía ese recuerdo, yo no tenía pasado, no sabía, no recordaba lo que había hecho anteriormente. Solo recordaba todo esto que te acabo de decir a partir de que estuve, se me paró el corazón. Entonces, esta persona me decía, y yo no entendía nada, me decía que volver para atrás, ¿dónde? Si voy a volver para atrás a donde me trataban mal, voy a volver. Entonces, me tiro a esa agua, a ese líquido, pero no se podía nadar y flotar, o sea, no podía avanzar. Entonces, en ese momento, una mano me saca de eso llena de luz y todo este viaje que puedo estar contándolo horas de la mejor manera que me sale, todo este fue como un viaje en milisegundos, como si fuera una película que me lleva me hace ir para recorrer todo para atrás, de vuelta. Y en un instante estoy en una habitación, en una habitación donde había una cama con gente vestida de verde, de celeste, máquinas por todos lados, y ahí se acabó todo. Cuando me despierto, no estoy consciente que estoy en una clínica y no puedo mirar más que el techo. Nadie sabía que estaba despierto, pero escuchaba pip, pip. Era mi respirador. Pero yo no era consciente que tenía mi respirador. No sabía que había perdido toda la sensibilidad de la mano derecha, pero sí sentía que estaba atado. En realidad estaba atado. Me ataban para que no me saque ni el respirador, porque se ve que en algún episodio en el medio me quité el respirador, golpeé a un enfermero y no sabía que estaba hace 2 meses y medio internado. Me despierto una noche, esto es lo que me cuentan porque no estoy muy consciente de eso, que una noche cuando había mucha gente en la clínica, que entraron muchos a la sala de, no me sale el nombre, de terapia intensiva, hubo baile porque entraron varios. Ese día no me dieron la medicación en el momento en que me la tenían que dar, y ese día se ve que fue la primera vez que se dieron cuenta que yo me iba a poder despertar, que tuve signos porque estaba con un vegetal, estaba con tratamiento de un vegetal. Me despierto un día,
un día veo una cara y lo primero que quise era pegarle a esa cara, porque ya te digo, miraba en techo, estaba atado, no sabía quién era, cómo me llamaba, escuchaba aparatos, hasta que esa persona se acercó y me dijo: ¿te llamas Marcos? ¿Estás bien? Y yo no entendía lo que era estar bien. No, le comprendía lo que él me decía, pero no sabía lo que era estar bien. Entonces me explica que había tenido un accidente y yo le decía: ¿accidente qué? Y me dijo que había tenido un accidente que él creía que era una moto, después sí fue una moto el accidente, que mi familia iba a venir pronto, pero yo no sabía quién era mi familia. Yo entendía lo que él me hablaba, pero no entendía lo que él me quería decir. Yo no, ¿qué familia? Digamos, del accidente no recordás nada, al momento del accidente. En el momento donde describo que es cuando me están despertando, no me recordaba nada. Nada, absolutamente nada. Solo esto y que yo entendía que había un ser superior al cual le empecé a hablar todo el tiempo. Realmente es como que moriste y volviste a nacer a partir de esa experiencia espiritual, lo podemos decir, que tuviste. Sí. Y esos dos lugares que describías recién, sin dudas, digo, creo que hablabas del cielo y el infierno, del paraíso y el infierno. Sí, sería yo siempre lo describo así porque si bien sabemos que, o creo que hay un infierno y un cielo, describo mi vivencia como particular, porque creo que son cosas particulares. No creo que nadie haya tenido, si bien hay muchas gente que ha tenido cosas similares, no todas son iguales, ni para todos son iguales, pero sí empecé a entender que había un ser superior que todo lo manejaba, que todo lo podía. Él puede hacer, esa persona sentía yo y empecé a hablarle a esa persona. Y empecé a tener una relación con él, porque era la única persona, estaba solo. O sea, no había nadie, o sea, porque cuando vos te despertás en una clínica, no te despertás a la hora de visita cuando están todos bien. En ese momento es cuando te medican para que no te vean mal. O sea, porque lo que vos crees que ves bien, en realidad ellos te están mirando a una persona que está balbuceando, que no se puede mover, que le agarran locuras para tratar de expresarse y no puede. Entonces cada vez que estaba despierto hablaba con esa persona. Y bueno, poco a poco fui saliendo de eso, pero no dejé de hablar con esa persona. ¿Entendés? Y en un momento dado le dije como que quería saber un poco de mí a esta persona. Y bueno, los recuerdos empezaron de a poco, muy de a poco. Hasta que un día, no sé si coincidió con el cambio de una medicación, empecé a recordar de a poco, y empecé a recordar y a familiarizarme con cosas y a aceptar lo que me decían. ¿En ese momento estabas internado en la clínica o ya en la recuperación en tu casa? No, estaba internado. Yo estoy casi 2 meses y medio en coma y en 30 días me voy caminando. Cuando me empiezo a recuperar, me recupero extraordinariamente, rápido. Inclusive no sabía yo que tenía problemas, que estaba fracturado por todos lados, ¿no? Yo no entendía esas cosas. Inclusive voy a contar un testimonio lindo. Un día yo tengo la clavícula quebrada en 2 partes y se me había corrido la parte del medio, que se había quebrado en 2 partes, se me había corrido casi 90 grados. Y yo veía que los médicos me hacían radiografías todos los días, periódicamente, y bueno, y me estaban preparando y yo no sabía por qué no hacían algo. Claro, yo tenía 2 paros cardíacos, tenía muy debilitado el corazón, tenía un filtro en la vena cava, me habían hecho un agujero en la cabeza porque se me había hinchado el cerebro, y todas esas cosas hacían que mi operación se retrasara. Y yo no tenía idea de todo esto que te estoy comentando ahora. Entonces yo veía que mi familia de repente empezó a estar triste, a llorar, y yo le decía, ¿cómo? Digo, estoy mejorando y están llorando al lado mío. Porque claro, había pocas probabilidades de que la operación saliera tan bien como creíamos. Entonces
yo me acuerdo que ya hablaba algunas palabras y le digo a mi hermana, no te hagas drama, que yo hoy hablo con él y mañana está todo bien. Mi hermana me miró, se rieron por no entendiendo de qué hablaba yo, entonces yo esa noche le dije, Dios, yo sé que existís, sé que estás ahí. Y yo pensaba que había sido una mala persona, de que algo le había hecho a alguien, a algo, y lo que yo estaba haciendo era pagando por lo que había hecho. Entonces recurro a esta persona y le digo, Dios, yo sé que me las mandé seguramente, que hice malas cosas, pero mi familia no tiene por qué sufrir lo que yo tengo que pagar. Le digo, yo no quiero que ellos sufran. Si yo tengo que sufrir, que sea para mí. Yo me la banco. Pero ellos no. Y empecé a sentir un dolor terrible. Me crujían los huesos. Claro, no entendía nada. Me ponen morfina, que cuando me ven los médicos me ponen morfina. Y generalmente cuentan un poco. Y vos te dormís con tan morfina. Y no me pasaba nada. Me dan otra dosis. Y me dicen, mirá, Marco. Y yo sentía que me moría, que me desvanecía. No podía emitir sonido. Se me había trabado la boca. Los músculos se me empezaron a tensar. Y cambian la enfermera me dice que van a cambiar el lote de morfina por si era el lote de morfina. Me dan una tercera dosis o una pequeña dosis y me dicen, mira, no te podemos dar más, te la tenés que aguantar, porque si te damos mal, no sabemos qué puede pasar. Y yo empecé a gritar y en un momento no podía ni gritar y me salía como un hueco de la voz y en un momento dado siento que alguien me toca el hombro. Y me dice, ya está. Es lo último que me acuerdo. Me despierto al otro día, me despiertan dos enfermeros y me dice, bueno, dale. Y le digo, dale, ¿qué? Y me dice, no, te van a operar. No, a mí no me van a operar. No, yo estoy bien. Y me dicen, están esperándote. Claro, yo no entendía que había un montón de gente, que había un cardiólogo, estaba la gente de la anestesia, que había un montón de gente, un equipo gigante de gente, porque me tenían que operar de la clavícula. Yo no lo entendía. Y entra mi hermana y me dice, Marcos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no te vas a querer operar? Hace un montón que están planificando esto, que no saben qué hacer. Entonces viene el médico y me dice, ¿qué pasa? Me dice, le digo, no, me quieren operar. Sí, ya sé que te quieren operar. Yo estoy en esto también, ¿no? Yo también te quiero operar hace un montón, es importante para vos. Y le digo, yo estoy bien, le digo. Haceme una radiografía que estoy bien. Entonces él me dice, si te hago la radiografía, ¿vos te operás? Sí. Si vos me mostrás la radiografía, ni siquiera sabía qué día vivía, pero yo quería ver la radiografía. Yo entendía que lo que me iban a mostrar era verdad. Entonces mi hermana me reta, me empieza a retar, me hace una radiografía en la cama, me hacían la radiografía en la cama porque no podía mover mucho. Y mi hermana me decía, ¿por qué te portas mal? Siempre te estás portando mal, haciendo lío. Y agarra al médico, entra y le hace salir a mi hermana y me dice, no sé si te tomás el primer orín de la mañana, si en tu casa prenden velas, no sé qué es lo que pasa con vos, pero ahí no hay motivo hasta el día de la fecha para que vos estés vivo. Yo no lo entendía y encima me decía eso, me sentía re mal. Me dice, no te hagas drama que no te van a operar. Y yo sí sé por qué no me operaron.
Fue ese momento en el que sentís que Dios hizo ese milagro y que no hizo falta operación. Y vos cuando hablabas tenías esa convicción de que no hacía falta esa operación. Cuando yo escuché la voz que él dijo, ya está, yo sabía que ya estaba. Yo desde el día anterior sabía que no me tenía que operar. Mi problema era mi familia. Era la gente esa que estaba llorando por mí. No yo. O sea, yo desde que había vuelto y tener esos dos caminos, esos dos lugares donde estuve, yo sabía qué es lo que tenía que hacer. Yo sabía que era lo que... No puedo explicar por qué, pero yo sabía dónde tenía que ir. Y yo sabía que mi vida dependía de lo que yo hiciera a partir de ese momento. Quiero que sepan, los que están escuchando esto, que yo salí caminando de la clínica. No salí caminando bien, pero salí caminando. Yo tengo 4 cervicales fracturadas. Y yo no caminaba. Y no iba a caminar nunca. Y yo le pedí que yo me quería ir caminando. Y me fui caminando. Sin ni siquiera... Me fui a la clínica sin ni siquiera recordar cuál era mi casa. O cómo era mi casa. O sea, eso lo fui asimilando con el tiempo, pero yo me fui caminando. Y cuando el médico me hablaba tan duramente, yo no entendía todo lo que había pasado, ni siquiera entendía que hacía 2 meses y medio que estaba en una clínica. Entonces cuando él me dice, yo no hice nada médicamente para que vos estés ahí, sus palabras eran para mí, no eran para él. Cuando yo después que pude leer mi epicrisis, todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, era para mí. Digo, tan cabeza dura tenía que haber sido, por un lado. Pero bueno, a mí me pasó así. Yo me encontré con Dios así. Y yo me acuerdo que yo en mi interior como que le dije, si yo salgo de acá, yo voy a ir a donde estás. Lo que yo le quería decir, que en mi idioma en ese momento, era yo voy a ir a la iglesia. Y si bien fue duro, el recorrido fue hermoso, porque yo pude ver la mano de Dios en cada paso que di, en cada momento, en cada necesidad. No me faltó de comer, no me faltó de vestir, y creo que a pesar de haber sido momentos difíciles, todos, en todo momento, a partir de que me desperté en la clínica, puedo ver la mano de Dios, puedo sentirla, sentirme acompañado, sentirme que cuando algo no va cuando están todas las puertas cerradas, Él me abre una ventana o un portón. Pero a partir de ese día nunca me abandonó. No es que yo no lo dejé a Él, Él no me dejó a mí. A veces es muy... Volver a recordar todo esto es muy intenso para mí. Pero lo puedo contar. Debe haber alguien del otro lado que necesita escuchar, que necesita saber que Dios está ahí. Y Él siempre está ahí. Y es loco que lo puedas decir hoy, recordando que sueltes esa frase después de recordar todo lo que pasaste. Porque una persona podría decir, Dios no estuvo en ese momento, en ese accidente, Dios no estuvo cuando yo estaba en esa moto. Como también lo puede decir cualquier persona que hoy esté escuchando esto y diga, Dios no estuvo en aquella vez que me abusaron, Dios no estuvo en aquella vez que me sentí sola, que me abandonaron, Dios no estuvo en aquella relación, Dios no estuvo en aquella vez donde me pegaron, me maltrataron.
y quién sabe lo que vivió cada persona que nos está escuchando. Pero aún en todo esto que vos pasaste, aún en el accidente, en las veces que estuviste muerto, terminás con esta conclusión de decir, Dios nunca me soltó la mano. Yo creo que muchas veces, a mí me dicen, si Dios existiera, no te hubiera pasado nada de lo que te pasa. Y yo recuerdo, ahora tengo recuerdos de antes del accidente. Y no fue que él me soltó la mano, es que yo le di la espalda. Y ahí está el gran dilema. Es que no es que Dios no está, es que nosotros le damos la espalda. Ese es el gran dilema. Y quiero agregar una cosita más que Juan no se dio de hablarlo, es cuando yo estaba muerto, a mi mamá la envían a mi casa. Yo ya había tenido el primer paro cardíaco, un primer paro cardiorrespiratorio le dicen. Le dijeron que había sido tan grande, me quedó necrosado el corazón, tengo una parte necrosada del corazón. Había sido tan grande que me habían puesto el respirador para no entregar el cuerpo violeta, como dicen ellos, que se pone con los paros cardíacos, por la falta de oxígeno. Que fuera a mi casa a ver cómo me iban a enterrar, cómo me iban a... Y bueno, ella conoce a la pastora de la iglesia donde voy. Y la pastora le envió un texto diciendo que esto no era para muerte, que era para vida. Y yo quiero agradecer a también un montón de gente que oró por mí sin yo saber. Porque cuando con mi mamá asistía a una iglesia, todo el mundo yo creo que todo el mundo inconscientemente, cuando no tiene respuesta, recurre a Dios. O sea, son todos ateos en el avión hasta que el avión se empieza a mover y todos se recuerdan a alguien. Y bueno, y a partir de ese momento yo te quiero decirte a esa persona que está escuchando que no le dé la espalda a Dios, que le dé la mano, que lo va a acompañar toda la vida. Marcos, y también en el momento que me graficabas de los dos lugares que vos estuviste, también cuando te despertás te das cuenta que hay un lugar que no querés estar. Y cuando ninguno, o creo que la mayoría de los que están escuchando, nadie vivió una experiencia como la que viviste vos, creo que son pocas las personas que pueden contar algo así. Vos podés tener conciencia de lo que es estar al menos un segundo, un ratito, tanto del lado bueno, desde el cielo, de donde se puede sentir a Dios, como también donde está esa falta de la presencia de Dios que lo conocemos como el infierno. Y decís, hay un lugar que no quisiera volver a estar ni un segundo, y hay un lugar en el que me encantaría estar. Sí, es así, es como que hay un lugar donde no quiero estar más, y que entendí que no quería estar más, y que entendí cuál era el camino para estar bien. Cuando salgo de la clínica, que como les conté, lo único que me acordaba era esto, empiezo a encontrarme con amigos, con gente en la calle, gente que era amiga mía, y yo le decía, loco, tenés que ir a la iglesia, hay un lugar que es así, y otro que me está escuchando del otro lado y por ahí no me cree mucho. Imagínate un loquito que anda diciendo, che, tenés que ir porque yo lo entendía así, como que tenía que contárselo a todo el mundo. Le decía a mis amigos, no vayamos más al boliche, no vayamos más acá, vamos a la iglesia que nos vamos, te vas a ir al infierno. Y se lo decía así como estoy diciendo ahora, era duro, pero es la realidad. Me pusieron el pastorcito, me pusieron después mis amigos. Por atrás mío me decían, ay, guarda que va a venir el pastor. Y mis amigos me empezaron a cerrar las puertas de sus casas.
Porque claro, no querían que yo les dijera que estaba todo mal lo que hacían. Y, y yo lo entendía como, ¿qué hago? ¿Me lo callo? ¿Me lo callo para estar bien o les digo la verdad? Entonces, a todas las personas que yo quería, agarré y les dije la verdad. Más de una me cerró la puerta y no la vi por un tiempo porque no quería que se lo dijera. Pero después de haber estado o vivido esa experiencia, yo creo que nadie quisiera que una persona que uno ama esté en ese lugar. Eh, pero, pero gracias a Dios me dejó sembrar una semilla en algunos corazones y ver hoy eso, ver que gente que vos amás va a ir al mismo lugar que vos. Y le llamo lugar porque yo creo que hay pocas la palabra a veces paraíso, cielo, describen muy poco o sea, con respecto a lo que es ese lugar. A, al bienestar que se siente estando ahí. Eh, yo no, yo creo que estuve ahí, pero yo creo que no recorrí nada. Y, y como es, y a muchos me dicen, no, pero si el cielo existiera, eh, no sé, no pasarían estas cosas, o etcétera, etcétera. No vi ningún hospital ahí. O sea que a donde vamos a donde voy no hay ningún hospital. Así que, pero más que ese sea un lugar hermoso, yo no quiero que nadie vaya al otro lugar. A ese lugar de desolación, no sé, mis palabras no alcanzan a ser fiel en cuanto a lo bueno ni en cuanto a lo malo. Solamente es una descripción que yo alcanzo a hacer, porque las cosas vividas son mucho más certeras. Es como la vida misma. Una cosa es la descripción y otra cosa es vivirla. Pero yo no quiero que nadie vaya a ese lugar. No. Y si esto le sirve a alguien para acercarse hacia, hacia el lugar donde deberíamos ir todos, bienvenido sea. En estos días venía hablando con un grupo de personas, con amistades, si qué es lo que nos mueve como cristianos a predicarles otro o a hablarles a otro de Dios. Sabemos que el primer mandato y Jesús antes de ascender nuevamente a los cielos, la última charla con los discípulos que tuvo es vayan y prediquen a toda criatura, ¿no? Por todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros como cristianos? Tener que compartirle a otro de la palabra de Dios y evangelizarlos, ¿no? Y lo hablamos con este grupo de personas, con estas amistades, y quedamos en cuando podemos entender de lo que Dios nos está regalando y de lo que nos estamos salvando. Porque cuando vos entendés que te estás salvando a ir al infierno, tenés al lado, que puede ser tu familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien cercano que vos quieras, o puede ser alguien que te cruzás en la calle caminando y tal vez no sabes nada de su vida. Pero decís, loco, a mí Dios me está salvando de irme al infierno. Y yo sé que si esa persona, por más buena que sea, si no recibe a Dios en su corazón y si no lo acepta como su Salvador, probablemente no esté conmigo en ese lugar, ¿no? Entonces poder entender eso, que es lo que vos no solamente pudiste entender, sino también lo viviste, es lo que nos hace después decir, tengo una necesidad tan grande en el corazón de tener que compartirle a otro de lo que yo estoy recibiendo y lo que me estoy salvando. Pasó mucho tiempo hasta entender que también tengo que orar por esas personas para que preparar un momento. Yo donde voy, a veces gente que me acompaña no quiere venir porque termino hablando, contándole en parte lo que pasó cuando me dan la oportunidad. Cuando me dan la oportunidad, yo le cuento dónde estuve, dónde viví. Después,
si me creen, no me creen, si quieren venir conmigo o no quieren venir conmigo, es otro tema. Pero, pero yo creo que cada uno tiene un testimonio diferente porque hay diferentes maneras, porque a la gente le pasan diferentes cosas y no a todos le pasan lo mismo de la misma manera. Eh, pero bueno, cuando puedo, cuando tengo la oportunidad, porque tampoco es algo que cuento tan extensamente siempre, pero cuando tengo la oportunidad, les cuento que hay otro lugar, que hay un lugar mejor. Eh, yo creo que todos tenemos un testimonio diferente y que todos para la gloria de Dios. Y le doy gracias a Dios porque la persona que yo más quería viene a la iglesia conmigo. Fue una de las personas que más me costó, por la que más oré. Hasta hice ayunos por esa persona, a pesar de que yo tengo prohibido ayunar por el tema que sigo tomando medicaciones complicadas. Pero bueno, hoy con esa persona es con la que más comparto lo que me pasa a mí, lo que le pasa a ella. Esa persona es mi hija. Y compartir con tu hija, esto es algo maravilloso. Porque como que hace un rato atrás hablaba de ella, de cómo me había cambiado la vida cuando ella nació. Y me cambió la vida de vuelta cuando ella nació de vuelta. Cuando ella aceptó a Jesús, ella me cambió la vida de vuelta. Marco, ¿y te preguntaste alguna vez el por qué y el para qué había pasado ese accidente, ese momento? El por qué me pregunté por qué a mí. Pero eso fue algo que me fueron llevando las personas que me decían, ¿por qué si vos eras un buen pibe? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y yo empecé a preguntar, ¿por qué a mí? Y la respuesta fue sencilla, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Hubiera sido más fácil que no me pasara? Sí. Pero hoy no podría decirte que me voy a ir al cielo. Y hoy te digo, ¿por qué a mí no? Tengo discapacidades. El hecho de tener discapacidades me lleva a mí a ser... No puedo trabajar, tengo tratamientos casi todos los días. Y yo veo gente que está peor que yo. Peor que yo porque no tiene a Jesús en su vida. Si vos me preguntás que si es fácil, no. A veces los dolores me llevan a llorar noches enteras, a estar despierto, que me pasen cosas que no quiero que me pasen. Cuando viene un día de humedad, ya me estoy agarrando los pelos, tomo medicaciones peligrosas, duermo muchas horas. Pero creo que está todo en la voluntad de Dios. Y que no importa lo que sea o cómo sea, porque yo sé a dónde voy. Y cuando ya tenés esa seguridad de saber a dónde vas, no importa. Y cuando leo a Pablo que decía, si estoy acá, no sé, no me acuerdo bien el versículo de memoria, pero como que Pablo hablaba de que si estaba acá era peor, que prefería irse al cielo. Y esto a veces lo hablo con gente que no quiere que diga estas palabras porque me quiere mucho, que yo le digo, yo prefiero morirme. No es que yo me quiera morir, no estoy diciendo eso, simplemente que cuando me muera sé a dónde voy. Y voy a estar esperando a muchos.
Lo demás, ¿por qué? ¿Para qué? No sabemos. Creo que la humanidad se pregunta todo el por qué. Sin embargo, yo creo que Dios puso el infinito en nuestro corazón. Esa búsqueda que solamente terminan de comprender los que abren su corazón y tienen la fe suficiente para dar ese paso. Pero si no, el ser humano siempre está buscando el por qué, para qué, cómo. Yo creo que un día voy a tener esta respuesta, pero si voy al lugar correcto. No, repasamos gran parte de tu vida y realmente es un testimonio y es un milagro que estés acá con nosotros pudiendo contar esto. Y sin dudas tu vida y tu testimonio y lo que Dios hizo y hace y sigue haciendo con vos es de testimonio y es de bendición para cada uno de nosotros y también para cada uno de aquellos que lo están escuchando. Este programa es un poco eso, ¿no? De la voz de los que no se callan y la voz de los que no se habla. Porque también hay que tener esa valentía de decir, por más de lo que pueda pensar el otro, yo voy a hablar de lo que Dios hizo conmigo, por más de que me crean o no, pero sabiendo de dónde vengo y hacia dónde voy. Marcos, gracias por haber venido a Una Raza contra el Viento. No, les agradezco a ustedes la invitación y no sabía cómo iba a salir esto. Espero que haya sido de su agrado y que le haya servido a un montón de gente que tiene curiosidad, que no sabe por qué, que no sabe para qué. Pero lo mismo le voy a decir de vuelta: no le den la espalda a Dios, denle la mano y todo cambia. Cuando hacemos un giro de 180 grados y en vez de darle la espalda le damos la mano, nos damos cuenta que todo puede cambiar. Esto fue un capítulo más de Una Raza contra el Viento.